Hola, hola, mi nombre es Andrea Álvarez y en esta sesión estaremos hablando acerca del lenguaje, sus conceptos, estructuras, elementos, funciones y también una breve introducción a la psicolingüística y qué relación tiene con el lenguaje y cuál es su importancia. Así que sin más preámbulos, empecemos. No podemos dar inicio a este video sin antes explicar qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tienen los seres humanos para expresarse, transmitir o hacer llegar lo que desean a través de signos como pueden ser por medio del intercambio de palabras, gestos, señas o escrito. El lenguaje es una capacidad de habilidad que tienen los individuos desde que comienzan a desarrollarse a partir de la gestación y se establece definitivamente en la relación con el mundo social en el que se desarrolla. Dominar la capacidad de comunicarnos nos permite a cada individuo expresarnos y transmitir el mensaje que deseamos de un modo particular. Es decir, gracias al lenguaje los individuos pueden compartir sus ideas, pensamientos, emociones o sensaciones. Las teorías actuales indican que el lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano. El lenguaje cumple con infinitas funciones, las cuales todas son importantes en nuestro día a día. Es que con tan solo saber comunicar y transmitir un mensaje es un privilegio. Es por ello que el lenguaje cumple con 6 funciones, las cuales son: las primeras fueron las dos funciones que fueron creadas por el lingüista alemán Karl Buller, las cuales son la referencial y la apelativa. La referencial básicamente se basa en comunicar algo concreto, o sea, es muy objetiva. Y la apelativa es la que se centra en el receptor, busca en producir una reacción deseada en él. Posteriormente, Jacobson postuló otras 3 funciones, las cuales son la poética, la fática y la metalingüística. La poética es quizás la más complicada de estas, ya que se centra en el mensaje a transmitir, pero también sobre el código en lo que se le hace. La fática sirve para comprobar que el cañar de la comunicación esté activo y se pueda transmitir el mensaje. Y la metalingüística le permite al lenguaje hablar de sí mismo, ya que se centra en el código comunicativo. El lenguaje está compuesto por una serie de elementos que son importantes mencionarlos en este video. Los elementos de la comunicación son todos aquellos factores que intervienen en el proceso de envío y de recepción de un mensaje. Cada uno de estos elementos va aportando un valor al proceso comunicativo y esto ayuda a mejorar o distorsionar la comunicación entre las personas. Los elementos son: número 1, el emisor, es quien emite el mensaje. Número 2, receptor, es quien recibe el mensaje. También le sigue el código o lenguaje, que es el conjunto de signos con el que se transmite un mensaje. Está también el mensaje, que es el contenido que el emisor quiere transmitir al receptor. Y el canal de comunicación, que es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. Y por último tenemos el ruido. Es toda señal que distorsiona el mensaje original que el emisor quiere transmitir. Ahora bien, el lenguaje contiene una estructura que está dividida en 4 niveles, que son pragmática, sintáctico, semántico y fonético. La pragmática básicamente es la forma en que nos comunicamos a través de las palabras y nuestros cuerpos en un contexto social. Por ejemplo, cuando saludamos, pedimos información, expresamos una queja, etc. El sintáctico se encarga de estudiar la combinación y el orden de los vocablos en las oraciones y también se encarga de buscar en el verbo. Buscar el sujeto, analizar los complementos si los hay y por último analizar los complementos del verbo. El semántico hace referencia al significado de las diferentes palabras que se emplean en las oraciones, para qué sirven y cuál es su uso. El fonológico hace referencia a los sonidos del lenguaje. Estos sonidos se estructuran en fonemas. Seguramente te estás preguntando qué es la psicolingüística. En este video te aclararé esa duda. La psicolingüística se mueve entre la psicología y la lingüística, con tal de entender cómo se desarrolla el lenguaje y cómo afecta al nivel cognitivo y emocional. Esto es una disciplina científica que se dedica al análisis del vínculo entre el lenguaje y los mecanismos psicológicos. De este modo, investiga cómo se produce la adquisición del mensaje y qué recursos cognitivos participan cuando se procesa la información lingüística. El lenguaje es la herramienta que permite expresar las emociones, pensamientos, ideas y sentimientos que experimentan las personas. Y la psicolingüística es la parte de la psicología que se ocupa de estudiar la forma en que las personas procesan el lenguaje, es decir, cómo lo comprenden, cómo lo producen, cómo lo adquieren o cómo lo pierden. Es importante resaltar que en la psicolingüística, tanto el lenguaje oral y escrito son importantes. La psicología del lenguaje se emplea para analizar habilidades como el pensamiento, la escritura, la comprensión auditiva y visual y la expresión verbal.
El lenguaje escrito es un instrumento indispensable para el aprendizaje. A través de él, las personas desarrollan procesos mentales y cognitivos. El lenguaje oral, por su parte, permite transmitir mensajes de forma ilimitada, es decir, cada palabra que se emite posee una gran cantidad de información que es captada por el receptor del mensaje. En consecuencia, se produce un lenguaje articulado que permite el diálogo. Por esta razón, ya sea oral o escrito, posibilita que las personas lleguen al pensamiento deductivo, crítico y creativo. Para cerrar, es importante resaltar que la comunicación nos abre muchísimas puertas, nos lleva al éxito y nos hace grandes personas y profesionales. Es importante tenerla siempre presente en nuestro día a día. Tanto así que yo quise cerrar con este súper dato acerca de la importancia de la comunicación. Y es que los mejores comunicadores ganan más dinero. Sí, es totalmente cierto. La habilidad más valorada en el mercado de trabajo actual son las habilidades de comunicación. Imagínate. Esto ha sido todo el video, así que espero les haya sido útil. Para mí fue un placer hablar acerca del lenguaje y todo lo que abarca. Nos vemos en la próxima. Chao.